Mi nombre es Tania Libertad Castro Vargas y esta videocápsula es la actividad 9 de la asignatura de Fundamentos y Didáctica del Cálculo. El tema que elegí es el de integrales y vamos a platicar un poquito de qué son y de dónde vienen. Como concepto de integrales, el matemático Richard Courant define la integral como la operación matemática que permite calcular el área bajo una curva, acumulando valores infinitesimales para obtener un resultado infinito. La idea de este concepto es que para encontrar el área bajo una curva, podemos dividirla en un número infinito de rectángulos con bases infinitesimales y que son muy pequeñas y sumar sus áreas para obtener el área total. ¿Cuál es el problema de la enseñanza de este tema? El mayor problema que los autores indican que existe es que representan un tema desafiante debido a que su comprensión implica un cambio de perspectiva en la forma de entender el área bajo una curva. Generalmente están acostumbrados a tratar con figuras comunes como el rectángulo, el cuadro, y cuando se encuentran frente a una figura que se sale de lo común, entonces es difícil entender que se pueda obtener ese concepto. También el tratar de entender que se obtiene la suma de rectángulos cada vez más pequeños puede resultar muy abstracto para los estudiantes, de manera que si ellos no logran visualizarlo, como consecuencia tienen problemas para aplicar este conocimiento en situaciones como el cálculo de volúmenes de cuerpos irregulares, la determinación de campos en física, la interpretación de modelos económicos y estadísticos, entre muchas otras aplicaciones que este tema tiene. La pregunta orientadora que yo elegí es: ¿cómo se puede facilitar la comprensión del concepto de las integrales? Y para ello vamos a realizar una visualización en GeoGebra con esta integral. La marca que tenemos al principio, que parece una S alargada, es una S de suma, que eso nos indica que se van a sumar entre dos puntos. Esos dos puntos son 4 y menos 2. Y ya marcamos nuestra función, que es x cuadrada sobre 4 más 2. Vamos a ver este ejercicio en GeoGebra para facilitar el entendimiento del concepto. Bien, pues ya estamos en nuestro panel de GeoGebra. Aquí me adelanté un poquito, solamente señalando o metiendo más bien la función que ya había señalado en la diapositiva anterior, de x cuadrada sobre 4 más 2. Eso nos dio como resultado esta parábola que encontramos aquí, estoy señalando, y también introduje los dos puntos, el punto E y el punto F, que son los dos puntos de menos 2 y 4, sobre los cuales queremos encontrar nuestra área. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es meter el comando de área. Lo vamos a poner igual y vamos a ponerle que lo queremos de la integral de la función de x desde el punto E hasta la x del punto F mayúscula. Y notamos aquí cómo nos aparece ya el área debajo de la curva, que ese es el concepto de las integrales, ¿verdad? O ese es el propósito del concepto de las integrales, que es obtener esa área que nosotros encontramos aquí. Vemos que es una figura que se sale completamente de lo común,
sería difícil de primer momento o de vista tratar de obtener un área porque no tiene una fórmula como tal. Sin embargo, nosotros conocemos otras fórmulas más comunes como esta que estoy señalando aquí, que es la de el rectángulo, en la cual si nosotros multiplicamos la base por la altura, obtenemos el área. ¿Cómo podemos utilizar este aprendizaje que estamos señalando aquí para que se nos haga mucho más fácil encontrar el área debajo de nuestra extensión? Lo vamos a hacer a través de dos comandos diferentes. Pero antes vamos a marcar un deslizador que lo encontramos en esta zona. Y vamos a ver que este deslizador vamos a marcarle que sea desde el 1 hasta el 200 para exagerar un poquito. Y le vamos a poner que va de 1 en 1. Ok, ya tenemos aquí nuestro deslizador que lo está marcando acá con la letra A. Muy bien. Vamos a ver entonces. Metemos el código de suma inferior y aquí le vamos a poner primero la función, después vamos a utilizar la X de la E mayúscula, también vamos a utilizar la X de F mayúscula, pero además vamos a agregar la A minúscula, que es nuestro deslizador. Y con esto explicamos muy bien. Vemos que si nosotros lo reducimos, aquí lo que tenemos son rectángulos. De cada uno de estos rectángulos, que aquí ya tenemos 17, pero pudiéramos hacerlo menor, tenemos 1, 13, 8 de esos rectángulos. Podemos ir sacando el área y vamos a ver que cada vez abarcamos más espacio de esa área. Entonces, si nosotros vamos sumando las áreas de estos rectángulos, que es el propósito justamente de las integrales, podemos hacer unas medidas infinitesimales. Aquí yo puse 200, pero pueden ser todavía más, y eso nos va a dar la medida casi exacta de nuestra área. Aquí me aparece como 17.9. Si recordamos un poquito, cuando quitamos esto, nuestra área nos aparece ahí de 18, y aquí con estos obtenemos casi 17.9 solamente con 200. Podemos agregar mucho más y llegaríamos a ese número. Esto nos ayuda a ver justo como el concepto de integrales es esa unión de diferentes rectángulos debajo de la curva para obtener su área. Así que, como podemos observar, entre los beneficios que tenemos
de utilizar GeoGebra es que nos permite visualizar de manera muy dinámica el concepto completo. Ese es el primer paso para poder entender las integrales, ya que los estudiantes pueden ver cómo se dividen las áreas en rectángulos, cómo se aumenta el número de subdivisiones y la aproximación al área real pues mejora progresivamente. Esta interacción, como lo vimos en el video, pues nos facilita la comprensión del concepto de límite y ayuda a los alumnos a relacionar la noción de suma de elementos infinitesimales con el cálculo del área exacta. Finalmente presento la diapositiva con las referencias bibliográficas en las cuales me basé para hacer esta videocápsula. Gracias.